Carlos Estanque, Jorge Tramón y Patricio Ampuero. Cada martes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10:30, este primer café se dedica a la economía y, por cierto, sus derivadas. Comentábamos que... Café con galleta. Y café con galleta. Ah, por favor, antes que nada, de nuevo, por favor, don Patricio Ampuero, recuérdenos el emprendimiento, ¿no es cierto?, de las galletas, dónde, cuál es dónde los podemos encontrar para que nuestros amigos también sepan que pueden entrar a un Instagram, por ejemplo, a una red social y encontrarse con la galleta y conectarse con ustedes porque son una delicatessen. Pero como dame un decía. segundito porque mi señora me retó el otro día. Porque Porque di mal el Instagram. dio mal el Instagram, Sí, ya bueno. no, pues tiene que decirla a la perfección, 100%, ¿cierto? Para que podamos... Porque las galletas hoy día, les cuento, son un adelanto de la Navidad. No es que estemos en Venezuela, estamos en Chile, pero son un adelanto de la Navidad. Galletitas de miel con un rebozado de chocolate espectaculares. Don Pato Ampuero, cuéntenos. Ahora sí, pues estos son de pastelería de chocolate de Avenida Nueva con Avenida Cardonal. Ya. Pastelería de chocolate, así se llama. Así lo vamos a encontrar en Instagram. Y en Instagram lo encuentran como chocolate.cardonal. chocolate.cardonal. Bien, Así malo el dato que diste la semana pasada. Sí, pues estaba bien pifiado. Sí, bien. ¿Cómo le Sí, habrá bien ido, retado. ¿Cómo le habrá ido al otro emprendedor que tenía el nombre correcto? Oiga, pero no, agradecidos por cierto, de que todos nosotros aquí intentamos colocar el agüita, el cafecito, pero las galletas son fundamentales. Oiga, emprendimiento regional, así que ya sabes, también ahí en las redes sociales lo puede ubicar también el emprendimiento de Patricio Ampuero y degustarla. Oiga, 5,1 crece la actividad económica regional el segundo trimestre del 2025, ¿no es cierto? Estadísticas que sirven para justificar esto o lo otro. Hay una gran actividad económica, pero todavía el empleo es alto, más en mujeres, ¿no es cierto? Y básicamente una pasada quizás para esto, pero después quiero que alcance el tiempo, sí o sí, para que podamos referirnos brevemente también al Chile por Chile, este gran proyecto de unir por vía terrestre, ¿no es cierto?, de aquí hasta la Patagonia, de aquí hasta Punta Arenas, y que efectivamente tiene preguntas importantes respecto de que si el transporte terrestre lo es todo o tiene que ser, qué porcentaje de nuestra matriz de logística tiene que estar en el transporte de terrestre de camiones versus el transporte terrestre de ferroviario, y también, por cierto, para nosotros en este lado del mundo, en este lado de Chile, también el cabotaje marítimo. Tenemos mucho que contar, paño que cortar en esa línea. Abierta la palabra. Don Jorge quiere entrar a abrir los fuegos, como se decía antiguamente. Bueno, a ver, una última cosita sobre economía regional. Ya decíamos que teníamos poca cesantía, que teníamos bajo salario y que teníamos un crecimiento alto. Esto de tener un crecimiento alto es bueno, o sea, obviamente que es bueno, ¿ya? Pero tenemos que acompañar el crecimiento con mejores salarios, ¿ya? Porque hay mejores ingresos, hay más impuestos y también con el apoyo que en algún momento se mencionó, con el apoyo del sector público que tiene que mejorarnos nuestra infraestructura. ¿Ya? O sea, nosotros nos quedamos con algunas cosas que nos entregan desde Santiago, como por ejemplo el puente Chacao, como por ejemplo la ruta, ¿cómo se llama? La cosa elevada que tenemos ahí, El viaducto. El viaducto, ¿ya? Que son algunos, yo diría, presentes griegos que nos entrega Santiago, cuando Chiloé tiene una red secundaria de caminos de ripio, y cuando exige los chilotes tener una red secundaria de caminos asfaltados, ya que es lo que tenemos que tener, o la doble vía hasta Quellón, ¿ya? Ahora, a la doble vía hasta Quellón le tenemos un poco de miedo a los puertomontinos porque, según lo que señalan, Quellón se va a desarrollar mucho y nos va a quitar la pega a nosotros. Y que bien, o sea, si Quellón se desarrolla, tenemos mayor competencia y por lo tanto vamos a tener más trabajo, espero. Ya. Ahora, referente a la segunda patita, el Chile por Chile a mí me parece que es un mal proyecto. Y un mal proyecto, ¿por qué? Porque en términos económicos, ¿ya?, Chile tiene una larga distancia desde Valparaíso, San Antonio, o sea, desde la zona central, ¿ya?, pasando por Corral en algún momento, pasando por Puerto Montt, que no es muy económico pasar por Puerto Montt porque tiene que desviarse, ¿ya?, pero tiene que llegar a la 11ª región y a la 12ª región. Y eso se puede hacer con mayor eficiencia vía marítima, que es lo que teníamos nosotros hasta hace 30 años con nuestros
barcos tradicionales. Acuérdense del Villarrica, acuérdense del Puyego, acuérdense del Navarino, ¿ya? Y de los Queyones, que eran barcos chicos, pero también cumplieron su labor. Entonces, nosotros podemos combinar el que sean barcos de carga con barcos de pasajeros, que es lo que se hacía antes. Y eso es posible. Ya, yo creo que hay que evaluar bien el proyecto. Y aquí yo le daría un mensaje al Ministerio de Transporte. ¿Ya? El Ministerio de Transporte, yo encuentro que el ministro es como el Ceremi de Santiago. ¿Ya? Está preocupado del metro, está preocupado del auto, de los buses eléctricos, todas esas cosas, que obviamente es importante. Pero eso debería dejárselo al Ceremi. ¿Ya? Y el ministro tener, todos los ministros, me refiero, porque no solamente en este gobierno. ¿Ya? Tenemos que tener una política de transporte público, privado, explícita, ¿ya? Y no pensar en que el camión es que el que tiene que, digamos que tenemos que tener camino pavimentado hasta Punta Arenas. No. El camión lo que debiera hacer es ser eficiente y dominante en el transporte transversal, ¿ya? Desde el puerto hasta la cordillera. Esa es la pega del camión, y la pega del barco sería ir dejando en todos los puertos la mercadería, ¿ya? Y entonces, porque el camión es más eficiente en tramos más cortos, ¿ya? Y adicionalmente, nosotros tenemos una tremenda carretera que es súper vulnerable, ¿ya? Vulnerable porque si se nos corta, terremoto del año 2000, no sé cuánto, sí. Suenan los puentes y nosotros nos quedamos aislados. Y eso no puede ser, ¿ya? Entonces, tenemos que apuntar a la eficiencia en el transporte. Gracias, don Jorge. Ahí una gran introducción para este bloque. Carlos. A ver, yo me quedo en tu primera pregunta porque después analicemos con más detalle, porque ahí yo tengo algunos matices que podríamos ver en el tema Chile por Chile, que creo que es necesario. Pero hablemos del 5.1 de crecimiento de la región, de nuestra región de los lagos. Efectivamente, siempre cuando hay crecimiento es una buena noticia. Pero así como comentamos inicialmente que hay que sincerar los números, hay que pensar que en el 2024 estábamos planos, teníamos 0 crecimiento. Por lo tanto, el factor de conversión es muy bajo. O sea, no tenemos un comparativo muy alto. Pero indudablemente es una buena noticia que se haya revertido ese valle que teníamos de no desarrollo. Indudablemente seguimos muy fuertes, incididos por el desarrollo de nuestra región, del PIB endosado a la acuicultura. Los salmones crecieron un 9%, el turismo creció un 12%, pero muy leve, porque venía igual a 0. Entonces, ya con que la gente empiece un poquito a viajar, nos genera ese fenómeno. El desempleo es una buena noticia, bajó de 4.8 a 4.2, y la inversión pública de baja ejecución, como ya vamos terminando los años, se está activando la ejecución presupuestaria por el mundo del público, que son las grandes obras. El puente Chacao también generó un buen incentivo, porque ya estamos en la etapa más cercana, ya vemos luz al final del túnel, sabemos que va a ser del puente. Se ve una realidad que también va a ser un lugar turístico muy lindo. Yo tuve la posibilidad de ver ese proyecto y yo te aseguro que va a haber mucha gente que va a ir a visitar esos miradores del puente Chacao. Entonces, es una buena noticia, pero tenemos que seguir impulsando el desarrollo de la economía regional. El comercio sigue estancado, porque mientras no haya consumo interno, que es lo que mueve la confianza del consumidor, mueve esta economía, no se va a activar como la región en su potencial de crecimiento. Pero es una muy buena noticia, que tenemos que seguir trabajando, pero no quedarnos tranquilos, porque es una golondrina, una linda golondrina, pero no es verano. Justamente, ya las podemos ver en las golondrinas, pero efectivamente no es justamente el gran tiempo de las vacas gordas, vamos a decir. Patricio Ampuero. No, para nada, no es el tiempo de las vacas gordas, y como decía Carlos, sí, las cifras son mejores, pero tampoco está como para destapar champaña y salir a celebrar ni una cuestión. Es como cuando el gobierno salió a celebrar el 0,2% de crecimiento.
Oye, no pero sé si recuerdan. ¿cómo lo hace la gente para en las fiestas concentra consumo? Tengo la imagen nomás del último 18, para que ustedes me cuenten cómo ven esos. Son más bien cuestiones culturales que en un minuto la gente le mete dinero plástico nomás al consumo, a ese consumo interno al que habla Carlos, Pato, ¿crees tú? Bueno, ¿no? sí, es así, porque Es así. mucha parte del consumo se hace a punta de deuda. Y es cosa que tú lo conversas con tus clientes. Uno cuando está detrás del mesón también conversa con los clientes. Y mira, la tarjeta reventada, el avance en efectivo, y resulta que lo empezáis a pagar en octubre y las ventas empiezan a caer en octubre. Y se empiezan a reactivar nuevamente en noviembre, por lo menos las del comercio establecido. Así que, y esta es una dinámica no de ahora, una dinámica, yo te diría, casi cultural. Así que tú tienes fechas en las que tienes mayor venta, pero también después de eso hay que empezar a pagar la fiesta. Pero no me quiero detener ahí, que como te digo, una dinámica. Sí. Como te decía, yo creo que este 5,1 de crecimiento de la región es un buen número en comparación con los años anteriores. Sí, por supuesto, puede ser mejor, pero de todas maneras que puede ser mejor. Pero para eso hoy día siguen no estando las condiciones para que las grandes industrias, especialmente la acuícola, siga desarrollando los proyectos de inversión que son tan necesarios para recuperar los puestos de trabajo que se han perdido y para volver a dinamizar todas estas pymes que viven alrededor de la prestación de servicios, de la generación de nuevas innovaciones, de nuevas tecnologías, y ahí es donde estamos súper trancados, súper parados. Y esto obviamente que mueve también un motor económico, porque al no haber emprendimiento, al no haber nuevos servicios, al no crecer la industria, genera un efecto en cadena que finalmente termina perjudicando el bolsillo de los trabajadores, y ese bolsillo que ya no es tan gordito como estaba hace un par de años, obviamente también impiden el consumo, que es finalmente con lo que se mueve el comercio local, el comercio de la región. Gracias. Quiero que, a propósito de que tras este bloque ya Jorge Tramón habló también sobre el tema del proyecto Chile por Chile, quisiera pasar de inmediato. Carlos Estangue, hablemos del tema Chile por Chile y tus matices o tu propia visión de este tema que es controversial y complejo, porque tiene que ver con mirada estratégica de un territorio, ¿no es cierto? Y yo me trasladaba, mientras hablaba Jorge, hablaba de los camiones, hablábamos de los barcos que antes transportaban pasajeros y carga, me acordaba del tiempo en que llegó el ferrocarril, principios del siglo XX también. 1912. 1912 a Puerto Montt. Perfecto, gracias. No, nadie estaba ahí, ¿no? Nadie estábamos ahí, no Ya, estábamos. ya. No, yo me acordaba que había llegado a Río Negro 1907, 1908. Claro, imagínate, en Río Negro, aquí cerca de Osorno, claro, venía avanzando. Carlos Estangue, por favor. Mira. Más allá de las generaciones. Oye, todos los programas te da. Todos los programas te da. Pero Tiene complejo. indudable que la ruta Chile por Chile esta consiste de unir Puerto Montt hasta Magallanes vía territorio chileno. Eso no limita a que sea mixto, o sea, por tierra y además por cabotaje, por transbordadores. Indudablemente que es importante. En su momento les quiero comentar a los auditores, como gremio acudimos a una reunión a Bariloche y a Villa Angostura, donde ellos se quejaban mucho del transporte de los camiones chilenos, porque hoy día para poder abastecer la zona austral de nuestro país se tiene que pasar por Argentina. Lo que busca Ruta Chile por Chile es que no tengamos que pasar a Argentina para poder cubrir la parte de Patagonia. Y eso es porque es un tratado que tiene Chile con Argentina y viceversa. Por ciertos sectores de Argentina pasan por Chile. Y esa ruta alternativa indudablemente que generaría un poco de una independencia. Es una servidumbre de paso. Es una servidumbre de paso que complica también a los argentinos, que nos dificulta. Imagínate la lentitud que tenemos hoy día en aduana, las complicaciones que existe de salir del país. Y por otro lado no se desarrolla el territorio austral de nuestro país. Yo creo que al haber rutas, ya lo vimos con la carretera austral, cómo se fueron generando lugares turísticos, cómo se fue desarrollando los servicios, se fueron generando comunidades, fueron creciendo algunos pueblos frente a esta ruta. Y es complementaria. Yo creo que efectivamente, si podemos agilizar incluso los ciertos trazos que hoy día existen de navegación marítima, por ejemplo, cuando uno va de Río Negro en Nopirén hacia Chaitén, que tienes una hora, casi 4 horas de navegación, que eso es altísimo. Hay que tratar de mejorar. A lo mejor hay un problema ahí de la licitación, porque alguien cuida el petróleo y otro
necesitan mayor velocidad, pero a mí en lo personal, que siempre yo cuento vivencias que no necesariamente son generalidades, pero tengo que contar mi experiencia, sí, claro, para poder, porque aquí hablamos de forma empírica. A mí me ha tocado quedarme aislado en Chaitén, y la verdad que con todo programado y al otro día no puedes ir porque se te produjo un derrumbe, porque los caminos no están bien preparados para poder conectar el país. Yo creo que tiene un efecto positivo muy, muy grande para la región, sobre todo con el tema de turismo, para la prestación de servicios, y además que nos genera independencia de transporte en forma directa. Gracias, Carlos. Patricio. Bueno, evidentemente que esto te va a permitir. Siempre hemos quejado del poco desarrollo que hay, por ejemplo, de los proyectos de inversión turística. Bueno, aquí tienes una excusa justamente para empezar a potenciar el desarrollo turístico de ciertas zonas, eso por un lado. Pero lo quiero engarzar con la educación en este tema, porque estamos hablando de la conectividad terrestre, de la conectividad marítima, de los ferrocarriles, y tenemos estudiantes de esas carreras. ¿Tenemos esas carreras? ¿Nos estamos preparando para los próximos 20 años en estos desafíos que tenemos terrestres, marítimos y ferroviarios? Esa es la pregunta. ¿Quién se está preparando? Y es cosa que hables tú con la gente armadora y te dicen, nos estamos quedando sin marinos. Tenemos un ferrocarril, perfecto, y tenemos los técnicos que van a ser encargados de la mantención, de la puesta en marcha, de las mantenciones, de la innovación dentro de ese mundo. Creo que no. Yo creo que ahí es donde está el llamado a los institutos, a la universidad, a empezar a generar carreras que tengan que ver con la pertenencia local, regional. La Universidad de los Lagos tenía algunas carreras, ¿no? De piloto regional, creo que se llama. No sé si todavía está. Esa carrera es justamente asociada con el gremio de Armasur, ¿cierto? Para desarrollar marina mercante, y con mucho éxito. De hecho, ahí en la educación dual, que ya está la escuela, creo que se llama Arturo Prat, de no sé si de Chonchi, pero es en Chiloé. Exactamente. Que también Almirante Williams. Almirante Williams, gracias por la corrección. Y tienen incluso un buque de instrucción para marina mercante, lo cual es muy, muy positivo. Y con esto, para terminar, pues ya se nos están acabando los minutos antes de dejar a Jorge. Yo por eso celebro lo que está haciendo los gobernadores de la región de los lagos, de Aysén y de Magallanes, de hacer ese trabajo. Yo creo que así como de repente somos críticos, también hay que alabar reconocer esa iniciativa, que espero que llegue a buen término y que sea apoyado por todos los consejos regionales. Ya pues, le dejaron la palabra a don Jorge también. Ha escuchado atentamente a muy atentamente, sus panelistas. Sí. Gracias. A ver, yo estaría de acuerdo con lo que señala Carlos y Patricio, siempre y cuando sucedan algunas cosas. Lo que pasa es que la experiencia de Chile es que, y todos lo sabemos, que el sector público no conversa con el privado, ya que la universidad no conversa ni con el sector público y conversa con el sector público cuando necesita financiamiento y no conversa con el sector privado, en fin. Fíjense ustedes que nosotros tenemos el ejemplo de Alerce. Alerce surgió como un desarrollo de una ciudad satélite completa. Y si ustedes leen lo que se plasmó en el papel cuando se decidió hacer Alerce, o sea, generar ¿cómo se llama? Un centro urbano grande en Alerce. Se dan cuenta que estaba contemplado vías de transporte, industria, servicios. Han pasado 20 años y más, por lo menos, y más, ¿ya? Y Alerce todavía está cojo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero era un proyecto municipal de Puerto Montt, municipalidad de Puerto Vara. Puerto Vara se cayó porque no le gustó y se lo dejó a Puerto Montt, le dejó un pedacito a Puerto Vara. Se lo regalaron en realidad, no quisieron. El tema de los caminos, resulta que, bueno, el sector público, el MOP que tenía que ponerse con los caminos no se puso, ya el Ministerio de Vivienda que tenía, etcétera, etcétera. O sea, no se produjo el desarrollo que se dijo. A mí me encantaría decirte, sí, la ruta austral ha significado desarrollo, pero desgraciadamente no ha significado desarrollo. Sí, ha significado que por ejemplo, Hornopirén esté cerca, ¿ya? O sea, cuando tú conversas con la gente de Hornopirén y te dice, yo a Puerto Montt me iba remando, sí. Cáchate, remando, ¿ah? Y hoy día tenemos comunicación, ¿ya? Pero no ha significado desarrollo.
hemos invertido más de, no sé, 4.000 millones de pesos el sector público, no sé si 4.000, pero por ahí, en la ruta que se llama Patagonia Verde. Y resulta que la ruta Patagonia Verde hoy día no es un destino turístico. ¿Tiene gente en verano? Sí, tiene gente en verano, pero en invierno no tiene nada. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer trabajar porque la funcionalidad de este país no se plasma. Ya cuando, bueno, yo siempre he dicho que Lagos se equivocó cuando dijo que las instituciones tenían que funcionar, ¿ya? Pero aquí resulta que funcionamos cada uno por su cuenta, ¿ya? Entonces, pucha, el tema ruta austral, ¿ya? Si Chaitén, ¿ya?, fuera una ciudad que tenga actividad económica y que no dependa del fisco para su desarrollo, ya, ok, ya podría ser, pero no es, ¿ya? O Futaleufú, Palena o Raúl Marín Balmaceda, ya, pero son ciudades que no se han desarrollado y están esperando turistas en el verano, ya, y eso no es La Vega. Fíjense, ya, yo estoy sospechando de algo, no sé por qué. Me acuerdo de Bombo Fica. Fíjense que nosotros hoy día, octubre, todavía no tenemos las estadísticas de visitantes extranjeros a nuestro país hasta junio solamente. Junio, o sea, tenemos julio, agosto, septiembre, 3 meses en que no tenemos información, no sabemos qué ha pasado con los turistas extranjeros. ¿Ya? Y yo estoy casi seguro de que han bajado mucho, porque por algo tienen la estadística que por algo está el tapado. No se ha publicado. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque Chile no hace promoción, y porque Carlos decía, el comercio está estancado. ¿Y por qué? Porque los argentinos dejaron de venir, ¿ya? Y el gran boom que tuvimos en el verano fue gracias a los argentinos, ¿ya? ¿Y qué es lo que tendríamos que haber hecho nosotros? Bueno, que los argentinos sigan viniendo, o sea, abrir las puertas. ¿Qué problema tenemos? Te digo, ¿por qué tenemos problemas en la aduana? Bueno, porque no conversa aduana chilena con la aduana argentina, no conversa el SENASA argentino con el SAC chileno. O sea, nosotros tenemos que bajar las barreras y no tener las mismas barreras. Si son 135 kilómetros Puerto Montt, Bariloche. 135 kilómetros, lo podríamos hacer en 3 horas y lo estamos haciendo en 6. ¿Ya? Entonces, Osorno, Bariloche, 135. Puerto Montt, perdón, 235. Ahí sí, perdón. No, perfecto. 235. Ya, lo podríamos hacer en 3 horas, 3 horas y media. Sí. Y resulta que lo estamos haciendo en 5 o 6. ¿Ya? Y esa cosa es solucionable. Pero tenemos que, si cuando llega el turista a Chile y llegan enojados, tuvo 5, 6, 7 horas metido en la aduana, ¿ya? Y te digo, eso mismo, yo cuando era Seremi Placa en el año 90, teníamos ese mismo problema y decíamos, bueno, pero no se ha hecho nada, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a funcionar todos, porque no sacamos nada con decir, pucha, que la universidad, sí, la universidad tiene toda la razón, pero, bueno, congreguemos y que, por ejemplo, que el gobierno regional congregue y tomemos decisiones, ¿ya? El tema educacional tenemos que incorporarlo al acervo diario de la región y no dejarlo a un lado. Y el comercio igual. También tenemos que meternos con la universidad y con el fisco. Oiga, a propósito de comercio, estaba también hoy día fue gastronómicos inquietos por la nueva ordenanza de alcoholes. Un tema también de la capital regional, pero que seguramente la próxima semana lo vamos a alcanzar a conversar, porque son las 10:31. Me leí la ordenanza. Y ya, ahí le parece que, así, dígalo, ¿está bien? O... No, está bien. Lo que pasa es que hay algunas aprensiones respecto a la interpretación de algunos conceptos, pero la tengo clara. Perfecto. Ya, entonces la próxima semana hablemos de las ordenanzas también, cómo modelan y ayudan a los temas. Sí, ¿no? La ley del vaso de agua. ¿Ah? Ya. ¿La leyeron o no? Sí. La ley del vaso de agua. No, lo comentamos la otra semana. Ya, lo comentamos la otra semana porque don Iván dice que ya se acabó esta cuestión, no es chacota, el panel ha terminado a esta hora. Gracias, Carlos Estanque, como siempre. Yo lo que gracias, Jorge le guardé galletas para coinarlo y no pasó nada. No hubo. El mercado es imperfecto. Pero te dieron más minutos, por la galleta. No. Gracias, Jorge Tramón, gracias, Patricio Ampuero. Nos vemos el próximo martes con más temas y tan animados como siempre. Vamos a la pausa y ya estamos con más Cooperativa en esta mañana.